Es evidente que el Perú tiene un gran potencial eléctrico en todas diferentes formas, ¿no? Tiene un potencial hidroeléctrico de 58.000 megavatios, eólico 22.000 y solar invalorable. Pero también tiene un gran potencial, bueno, también sin mencionar el potencial de la biomasa, pero también tiene un gran potencial en energía geotérmica, que desde el año 1975 se viene estudiando en el Perú. Y además todos sabemos que el Perú tiene muchas manifestaciones por cuanto quien no ha ido a Cajamarca o ha ido a Churín y ha gozado los baños termales. Por ahí, a través de esos afloramientos termales ya uno sabe que hay un potencial, ¿no? Pero eso es para fines medicinales, de salud, que pudiera también aplicarse para fines industriales. Pero, ¿cómo saber si efectivamente hay un potencial para la producción de energía eléctrica? Todo nace también a partir de cuando en el año 2007 tuvimos la oportunidad de acompañar a una misión japonesa en lo que sería uno de los primeros estudios de prefactibilidad para determinar el potencial de dos campos geotérmicos, uno en la zona de Calientes y el otro muy cercano, en Borateras, en las alturas del departamento de Tacna. En cierto momento nos hacíamos la pregunta, pero hay muchos mitos en cuanto a la generación geotérmica, sobre todo en la parte de costos, los costos de inversión inicial. Y de otro lado, estamos viendo cómo los anteriores expositores nos han dicho pues de que los costos de generación en las plantas eólicas han bajado, al igual que los solares. ¿Y qué oportunidades tendría la energía geotérmica? Pues bien, con mi colega, el ingeniero Julio Apaza, nos decidimos a investigar esto. Y lo hicimos en el marco de los estudios que llevamos de la maestría en energética en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y nos encontramos en el camino con grandes sorpresas, por supuesto muy, muy gratas. La siguiente. La investigación que hicimos evaluó y analizó la relación causa-efecto de las variables energía geotérmica como alternativa económica y sostenible para el déficit de generación eléctrica en la zona sur del Perú, siendo dicho déficit de generación relativo al contexto del despacho económico programado y ejecutado real. Por favor, quisiera que vean ese detalle, ¿sí? El despacho económico programado y ejecutado real. Es en ese contexto que nuestra investigación se basó para nuestros estudios. Las hipótesis que tuvimos fueron las siguientes. El actual despacho económico de generación en la zona sur del Perú se puede mejorar, ¿no? Introduciendo sistemas de generación que aprovechen sus recursos energéticos locales, naturales, tal como el recurso geotérmico. Factor importante, que el recurso geotérmico, en primer lugar, que es local, es natural, lo cual puede darle seguridad energética al sistema eléctrico peruano. El segundo tema, que la energía geotérmica es una alternativa ventajosa para mejorar el despacho económico del sistema sur. Las consideraciones que tuvimos, y a propósito hago un paréntesis, en verdad que este tema lo desarrollamos durante nuestra presentación en casi 1 hora y media debido a que abundamos en información, pero debido a la restricción del tiempo nosotros vamos a ir directo a los resultados. Eso no quita que si existen posteriormente, cuando terminemos, dudas de parte de ustedes o consultas que quieran hacernos, nosotros gustosos de poder atenderlos. ¿Por qué decíamos que la geotermia es una alternativa ventajosa? Porque, en primer lugar, todos sabemos que la energía geotérmica tiene uno de los factores de planta más altos respecto a cualquier otro tipo de central. Por el hecho de que
el recurso del cual proviene, el vapor del cual proviene como combustible para generar, no depende de un ciclo hidrológico. Es decir, no está sujeto a los vaivenes de avenida o sequía. Y de acuerdo con los estudios programados, usted puede programar bien la operación, ¿no?, durante el ciclo de vida del proyecto. Tomamos en cuenta nosotros para actualizar costos y compararlos con el estudio respectivo de los japoneses con el manual de estimación de costos del Banco Mundial, a efectos de poder no hacer únicamente un estudio pues que nos basáramos en los resultados de un estudio que habían hecho unos consultores, sino también nosotros hacer nuestros propios análisis. Además que recabamos información de estudios de la Oficina Internacional de Energía, en la cual, de acuerdo con sus tablas, la energía geotérmica es una de las menos contaminantes respecto al resto de las centrales, con otro factor que los costos nivelados, es decir, los costos de generación a partir del ciclo de vida útil de una planta, también son ventajosamente comparativos. Entonces, por esa razón, nosotros lo que hicimos fue plantearnos esta hipótesis, ¿no? La energía geotérmica es una alternativa ventajosa por esas consideraciones técnicas y económicas. Y además, como corolario que íbamos a llegar a todo esto, era que la energía geotérmica permitiría un desarrollo eléctrico sostenible y diverso de generación, ¿no? Ya lo hemos manifestado, sostenible en tanto que no contamina. Diverso en cuanto constituye una fuente diferente y que en todo mix, en toda matriz energética, lo que se busca es que exista una diversidad de fuentes de generación para no depender de una o dos y de esta manera aumentar el riesgo en cuanto al abastecimiento de energía. Dicho esto, les decía que, por ejemplo, en el año 2011, el INGEMET elaboró un estudio de síntesis de los recursos geotérmicos en el Perú, ¿no? Identificando 6 zonas, ratificándolas respecto a los estudios que ya existían. Y se detectó de que la mayoría de aprovechamientos geotermoeléctricos están en la zona sur del Perú. Con otro agregado, que el estudio del plan maestro del desarrollo geotérmico planteado por una misión japonesa al país determinó un potencial de 2.860 megavatios, ¿no?, indicando que ese 75% pues está en la zona sur. Ahora bien, para nuestro análisis partimos de lo siguiente: ¿qué pasa si consideramos dentro de los estudios que habían desarrollado los japoneses tomar como modelo una de ellas, el de mayor potencial, que es el de Calientes, con una potencia de 100 megavatios? Que a propósito, los estudios que hicieron los japoneses dicen que esto puede dar 150 megavatios, pero por cuestiones de conservadores lo fijaron en 100 megavatios. Este proyecto está en la zona sur del Perú, como les decía, en las alturas de Tacna, muy cerca de los principales centros mineros del país. A menos de 200 kilómetros está Toquepala. Esta planta tiene un alto factor de planta, con todas las ventajas técnicas de operación óptimas para su operación en la zona sur del país. En ese contexto es que presumimos que el tamaño de esta planta es idóneo para esta zona sur. Nada más, el estudio de prefactibilidad parte de un análisis de estimación volumétrica, por cuanto a propósito, siempre se determina de que el real potencial de un reservorio geotérmico solo se determina a través de perforaciones. Así como uno cuando quiere encontrar petróleo, la mejor fuente es perforación, para este caso es igual. Pero eso no quita que los métodos modernos de estimación del potencial nos lleguen con cierto grado de confianza, determinar el potencial y por supuesto con una probabilidad más o menos, ¿no?
Y el método que se empleó fue el método volumétrico, que a propósito es un método, por ejemplo, por autores como Garg y Horn, que también llegamos al paper de ellos. Los japoneses aplicaron el mismo modelo para determinar por métodos determinación del reservorio, de la roca, del vapor, y a propósito tuvimos la oportunidad de ver pues, los estudios geológicos, geoquímicos, hidrogeológicos y finalmente lo que determina ya con cierto grado de confianza las mediciones magnetotelúricas, con los cuales ya se puede determinar un alto grado de confianza y probabilidad de ocurrencia del potencial que ellos estimaron. Eso es en la parte técnica. En la parte económica dijimos, bueno pues, ¿por qué no hacemos un análisis de cuál sería el costo de operación, ¿no? El costo monómico de esta planta? Entonces también recurrimos a investigaciones hechas por diferentes autores, en este caso por Hughes y Rudnick, con la fórmula esta del costo monómico determinado a partir del costo de inversión más el costo de operación y mantenimiento dividido entre la energía generable en todo el periodo de vida útil. A partir de la utilización de esta expresión, nosotros llegamos a determinar de que, y esto estuvimos cerca de lo que determina el estudio que hicieron los japoneses, un costo de $62.6 el megavatio hora, que comparado con los costos determinados en la subasta RER, nos dimos cuenta de que pues estamos por debajo del costo de una central solar fotovoltaica y cercanamente de una planta eólica. Por cuando a propósito, este estudio lo hicimos el año, con datos todos del año 2012 y 2013, por lo tanto en este tiempo ha bajado un poco los costos de las otras centrales, pero en el tiempo que hicimos nuestros análisis, estos fueron nuestros resultados. La siguiente. Pero cuando ya creíamos que habíamos llegado a determinar que estábamos con resultados bastante aproximados y confiables, se nos pidió que hiciéramos un análisis de internalizar las externalidades de las diferentes fuentes en nuestros costos que habíamos determinado. A este propósito, internacionalmente pues se ha hecho estudios de las externalidades de las diferentes fuentes de generación que deberían ser internalizados en la determinación de los costos de producción o en la determinación de los costos y las tarifas que pagamos los usuarios, porque evidentemente que la generación a partir de las fuentes fósiles están contaminando el ambiente y están ocasionando problemas en la salud de las personas, ¿no? ¿Cómo determinar ese impacto? Pues bueno, ese estudio que lo habían hecho internacionalmente, en el Perú también se había hecho, y lo habían hecho en el Oceanermir. Entonces recurrimos a los resultados de este estudio que habían hecho en Oceanermir y nos percatamos de ahí, bueno, están muy pequeños los números, pero nos percatamos que realmente la incidencia es pequeña en comparación con las centrales de generación de fuentes fósiles, con lo cual el costo que nosotros habíamos determinado no variaba grandemente y en todo caso no perdía competitividad respecto a las otras fuentes de energía. Y en esta parte, que aquí es donde termino yo mi intervención, salvo que me llamen después, es el último documento promotor publicado por el Ministerio de Energía y Minas, nos muestra la ubicación de las diferentes plantas del Perú, en las cuales, por el tamaño de los círculos de la zona centro, nos podemos percatar de un detalle importante. Más del 50% de la capacidad de generación del Perú está en la zona centro, cercanas a Lima, cierto que es el principal centro de consumo, pero también es cierto que ello depende de un cordón umbilical llamado gasoducto, lo cual hace que nuestro sistema sea un sistema de riesgo. Problema que se evitarían con fuentes de generación descentralizadas y que estén cercanas a los principales centros de consumo, en este caso como en la geotermia, en la zona sur del Perú.
Nada más yo me quedo acá y voy a dejar con ustedes a mi colega, el ingeniero Julio Apaza, quien a partir de estas hipótesis y situaciones de hecho que les he mencionado, él nos va a demostrar cómo es que a partir de los ahorros de energía pues llegamos a demostrar que hay ventajas técnicas, económicas y también ambientales para el sistema eléctrico a partir de la energía geotérmica. Bien, la problemática inicialmente observada al inicio de la investigación se basó en la observación de los eventos que ocurrían en las épocas de avenida, es decir, en las épocas de mayor presencia de lluvias y de fenómenos atmosféricos en el sur, particularmente en la zona que comprendía la interconexión con el sur. Entonces, varios de los eventos que llamaban la atención en lo que es la operación era cuando ocurría la desconexión de la línea de interconexión. O sea, por ejemplo, a partir de este punto, ¿no?, se ve el inicio de la falla en el sistema eléctrico, que se divide el sistema sur del sistema centro-norte, y la línea que está acá más o menos uniforme con ligero incremento es la frecuencia en la zona centro-norte. Obviamente, al tener una mayor generación, estar más equilibrado, entonces podía absorber las desconexiones, lo que no ocurría con la zona sur, que empezaba entonces a oscilar fuertemente, ¿no?, en lo que respecta a frecuencia. Entonces, siguiente. Luego, ese efecto de desbalance se observaba cuando se evaluaba, cuando se observaba que si bien la zona sur tenía, con estos números al 2013, un exceso de generación de capacidad instalada de más o menos el 40.77%, en realidad en la operación real se observaba que había más bien un déficit del 44%, es decir, pese a que había capacidad a la hora de despachar las centrales, el despacho económico, los modelos de despacho económico de corto plazo determinaban pues que tenía que transferirse la energía del centro al sur. Siguiente. Entonces, si bien se trataba de evaluar la conveniencia de una instalación, valga, de un proyecto geotérmico, como lo explicó antes el colega, nuestro problema radicaba inicialmente, y fue básicamente el eje de la evaluación, de si para esta inversión usar un modelo tarifario. Un modelo de corto plazo no puede ser posible porque es demasiado detalle y el tiempo de ejecución de evaluación era excesivo, pero un modelo de mediano plazo, el SDDP, particularmente que se usa para el plan de transmisión, resultaba adecuado para por lo menos correr unos 2 años. Entonces, la elección en ellos se salió un poco del esquema y pasamos de optar tradicionalmente por un modelo de largo plazo, por un modelo de mediano plazo como el SDDP, ¿no? Siguiente lámina. Esto solo grafica lo que es básicamente teorías, el planteamiento del despacho basado en programación dinámica, ¿no?, que básicamente evalúa todas las alternativas que se hay basado en la información de los embalses y el modelo de transmisión que se refleja en el modelo. Siguiente. La definición del déficit se analizó básicamente con estas dos topologías, que es básicamente la línea, como el trabajo se finalizó cuando estaba ya entrando la línea 500, se llegó a tomar algunos mes y medio de información, de mediciones de potencia en esa línea. Entonces, básicamente cuando hablamos de déficit en el contexto del trabajo de investigación, de la tesis de maestría, hablábamos del flujo de interconexión entre la demanda efectivamente consumida en el sur, ¿no? Ello basado en registros de potencia, ¿no?, básicamente el sistema SCADA. Entonces, lo que se observaba desde el año 2008 al 2013 era un creciente déficit que llegaba más o menos en un orden hasta el 45%, ¿no?, en lo que, nuevamente repito, es el despacho efectivo que se daba diariamente, ¿no? Siguiente.
un aspecto importante entonces para ver la conveniencia de tener una generación aportando en el sur era ver cuál era el costo en términos de pérdidas técnicas entre la línea de interconexión. Entonces se evaluó diferentes días y mediciones en los cuales no habían perturbaciones en el sistema, de modo de poder evaluar la ecuación de pérdidas, y esto arrojaba un aproximado del 13.4%, más o menos. Si para un flujo de 560 equivaldría a unos 73 megavatios en pérdidas técnicas. Siguiente. También dentro de las varias evaluaciones que se hacían se incluía, claro está, una evaluación de flujo de carga basado en los escenarios proyectados para el año 2015-2016, en donde se observaba que a nivel de todo el sistema, por efecto de la inserción de estos 100 megavatios de central geotérmica, se lograba una disminución en pérdidas en el orden de 12.96 megavatios, y en global, en total, todo el sistema requería generar 10.02 megavatios menos, justamente por efecto de tener menos pérdidas y de una operación más óptima. Siguiente. Los resultados de las evaluaciones de despacho económico, entonces, para los 2 años, en 2015 y 2016, que se tomaron como escenarios del plan de transmisión. Ojo, esto valga recalcar lo que era, en ese momento todavía se preveía un crecimiento del 6.9, casi 7%, ¿no? Entonces, obviamente, las condiciones se preveían mucho más estresadas, ¿no? Esto, para efectos de una investigación académica, se tomó así, ¿no? No se trata en estos momentos de decir de que esta es obviamente la realidad que estaría dándose en este momento, ¿no? Al haber disminuido el crecimiento, entonces los números serían otros, pero lo que interesaba era hacer el ejercicio de cómo evaluar la inserción de una central, en este caso renovable geotérmica, ¿no? Entonces, el efecto para estos 2 años sumarizado, se observaba que se lograba desplazar en térmicas unos 2.288 gigavatios hora, y que el ahorro en términos de costo variable, costo combustible, se llegaba a los 187 millones de dólares, solo por concepto de combustible fósil, ¿no? El siguiente. Finalmente, en el costo total, ¿no? O sea, el combustible fósil más todas las otras inflexibilidades, costos de arranque, el ahorro neto que se lograba para este periodo de 2 años, para estas simulaciones, llegaba a los 228.480.522 dólares, ¿no? Este era entonces el impacto de la inserción de estos 100 megavatios. Finalmente, las conclusiones en que se llegaba es de que, considerando que en el cálculo del costo monómico y la inversión que requería estos 100 megavatios de central geotérmica, que estarían en un orden de los 393 millones de dólares, y teniendo un ahorro de 144 millones aproximadamente, entonces se aprecia de que esta inversión, este ahorro, justificaría esta inserción en un periodo de 3 años, 6 meses, ¿no? Es decir, lo que cuesta se compensaría con el ahorro que se logra más o menos en este periodo, pero claro está, nuevamente recalcar, bajo las hipótesis de crecimiento del sistema que se tenían a finales de 2013, ¿no? O inicios de 2014 todavía. Siguiente. Bueno, una central geotérmica entonces de 100 megavatios estaría siendo un importante aporte en un orden de déficit del 45%. Siguiente. Otra conclusión importante, se reducen entonces las pérdidas en el orden de 12.96 megavatios promedio para un escenario del 2015. Es económicamente competitiva en el marco de las subastas RER, puesto que, como mencionó antes Juan, tanto los eólicos como solares resultaban un 18 y 163% mayores al costo monómico calculado para la central geotérmica.
Habían, obviamente, alguna reducción de CO2, aun cuando no era lo más impactante, pero bueno, en el orden del 4.41% 2015 y 5.97 para el 2016. Siguiente. El costo de generación monómico para la zona sur, que era vigente para el año 2013, estaba más o menos en el 43.3 dólares megavatio hora. Y ello resulta inferior a los 62.6 que habíamos calculado, pero bueno, esto se pone en la conclusión porque justamente es para un poco resaltar el hecho de que obviamente el costo monómico de la zona sur obtenido con tarifa viene de un modelo tarifario que no ve las inflexibilidades que se estaban observando en la problemática, ¿no? Básicamente operativa de tiempo real. Entonces, los modelos tarifarios no tienen la resolución para ver los problemas de corto plazo, ¿no? Y lo que se trataba era de ver justamente lo que estaba pasando por efecto del déficit. Las simulaciones de despacho económico entonces demuestran que la reducción del costo total operativo al ser en conjunto sería de aproximadamente para estos escenarios 2015-2016 del 14.8% y para la zona sur en particular del 42%. Los ahorros mencionados son resaltados, son bastante importantes si se considera que se logran con una central de 100 megavatios que representa el 1.5% de la demanda en media estimada para el escenario 2015 evaluado, que se proyectaba en ese momento en unos 6.658 megavatios, ¿no? Entonces, pese a que era una cantidad, pese a que no hicimos simulaciones con una mayor cantidad de generación, sí, para efectos de ver su impacto resultaba interesante, ¿no? Que por su ubicación en el sistema pues brindaba un beneficio considerable a lo que era la operación. Repito nuevamente, bajo estos escenarios hipotéticos, ¿no? Honestamente, ¿no? Entonces, una de las conclusiones que realmente saltaban era, y quizás lo mencionaron algunos posteriores antes, de que a la luz de este análisis resultaba interesante evaluar los beneficios de tener un esquema de generación distribuida, ¿no? Como lo que se está estilando en países de Europa, el norte de Europa, muchos otros que tanto son parte también de lo que son los smart grid, las redes inteligentes, que justamente buscan distribuir la generación a través de la red con el objeto de lograr una mayor capacidad de respuesta entre eventos, fallas y una operación más óptima, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias.